Hola, somos Jefe Internacional, el Todopoderoso les bendiga. Estamos trabajando una materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento y esta materia es espectacular realmente. Ya estamos en la recta final de ella, ¿correcto? Con, eh, estamos trabajando con lo que se conoce como la tercera parte de lo que es la Biblia para los hebreos, que es el Tanaj. Recuerden que Tanaj es una sigla, ¿correcto? Que es la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, el Pentateuco, la ley, los profetas y los escritos. Y dentro de esos escritos hay una subdivisión que son los Megilot, ¿correcto? Que son unos rollos libros especiales que se leían en algunas celebraciones o conmemoraciones de Israel, ¿correcto? Y entre ellos está entonces el de Eclesiastés, que es el que vamos a trabajar hoy, Eclesiastés. ¿Listo? Y es un libro espectacular. Yo les motivo para que se preparen para escuchar cosas que de pronto no escuchamos usualmente, porque eso es lo que pasa con el libro de Eclesiastés. El libro básicamente lo que va a hacer es echar por tierra todo lo que se ha hecho hasta el momento, ¿correcto? En Proverbios, en Job, en la sabiduría popular, Eclesiastés va a decir, eso no es así. El título del libro en el hebreo es el Kohelet, por eso se llama Kohelet en el hebreo, es así, ¿ya? El título de Eclesiastés que nosotros tenemos es tomado de la Vulgata latina y el nombre de Kohelet fue traducido al griego con el nombre de Eclesiastés y luego a la Vulgata latina con Eclesiastés, ¿correcto? Porque el nombre de Eclesiastés básicamente significa el que se sienta y habla en una asamblea, que puede ser una asamblea de cualquier tipo, ¿ya? Básicamente el cogelet significa asamblea, reunir en asamblea, significa convocar a alguien, ¿ya? Podría hacerse referencia desde ese nombre, puede ser a la persona al maestro de ceremonias, o mejor dicho, al maestro que va a hablar en una convocatoria, en una reunión que él ha, digamos, como definido, y básicamente es ese que habla a los estudiantes de su escuela. Ese es el predicador, ¿ya? Entonces, básicamente, reitero, es como el miembro de una asamblea que le habla a los que asisten a la asamblea. De pronto puede ser el portavoz, correcto, pero no sabemos si es una asamblea política, religiosa, social, o puede ser cualquiera de ellas. Simplemente es una reunión, hay una reunión y el predicador es el que habla en esa reunión. Básicamente es eso y por eso se le dice la reunión, pero puede ser una reunión de cualquier ámbito. Ahora, obviamente la del Eclesiastés pues no se sabe si es algo académico o profesional o religioso, porque toca todas las áreas, la verdad. No es algo que sea, no, es que estaban en un culto y esa es la predicación, no. No, porque toca, que debería ser así, la verdad. Pero cuando se habla de los temas que se tratan en una iglesia, el domingo en la predicación general, pues tendríamos que decir que no, porque infortunadamente en la iglesia se trabajan unos temas muy especiales y otros que deberían trabajarse no se trabajan, ¿correcto? Entonces allí está como el asunto. Sin embargo, mire lo que dice en el capítulo 12, versículo 1. Estamos en Eclesiastés 12:1, 12:9, perdón. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Ahí está. Entonces, esa es como la conclusión, curiosamente, de Eclesiastés
la conclusión está aquí en el capítulo 12, versículo 9 en adelante, ¿ya? Sigue diciendo, las palabras de los sabios son como aguijones y las colecciones de dichos son como varas puntiagudas dadas por un solo pastor. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer los mandatos. Dios conoce todo lo que la gente hace, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Entonces, eso es una cosa loquísima con este libro de Eclesiastés, la verdad. Como les comentaba, este libro de Eclesiastés forma parte de los escritos, la tercera parte de la Biblia hebrea, lo que para nosotros se llama Antiguo Testamento, para ellos se llama el Tanaj, y del Tanaj, de la parte de los escritos, hay unos que se llaman los Megilot, y allí está Eclesiastés junto con Ruth, con Cantar de los Cantares, con Lamentaciones, con Esther, recordarán ustedes, ¿no? Que los hemos estado viendo en estas clases. Así es de que Eclesiastés también forma parte de ellos y se lee en lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, o también se lee, se llama la fiesta de las chozas, que era una fiesta que el pueblo de Israel hacía en la cual ellos hacían allá en la terraza de la casa, hacían por 7 días unas cabañas o unas chozas con ramas y todo ese asunto, recordando el tiempo que ellos vivieron en el desierto y se hacía una cantidad de actividades allí en esas fiestas. El libro de Eclesiastés también tuvo problemas para ingresar al canon, bastantes problemas por eso. Y también lo que ayudó al libro de Eclesiastés es la supuesta autoría de Salomón. Entonces, digo yo supuesta autoría cuando yo sé que obviamente hay personas que van a decir, no, no, un momento, que cuál supuesta, si ahí está diciendo abiertamente que Salomón es, pues pare de contar, es Salomón y punto. La verdad es que un estudio crítico del libro tendría que llegar a una conclusión de que realmente no fue Salomón. Pero por otro lado, también les he dicho que no hay tampoco tanto problema en quién fue el autor humano de esos libros, ¿correcto? Que hay que tener en cuenta que el autor más importante que el autor humano es el autor divino. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, obviamente nosotros trabajamos un aspecto que es el teándrico, que es Dios trabajando en conjunto con el ser humano. Pero definitivamente la autoría del libro se le atribuye a Salomón desde una perspectiva, reitero, conservadora de la interpretación del libro, mientras que una perspectiva un poco más crítica se le va a decir, no, un momento, no fue Salomón. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, mire lo que dice en el 1:12. Yo, el maestro, es decir, el predicador, fui rey en Israel, en Jerusalén. Decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace debajo del cielo. Entonces aquí de pronto alguien diría, bueno, perdón, bueno, dice que yo fui rey en Israel. Bueno, en Israel hubo 43 reyes, ¿ya? Pero resulta que en el 1:1 dice, esto lo dijo el maestro, hijo de David y rey de Jerusalén. Aquí ya se va cerrando el asunto. Entonces, perdón, tuvo que ser un descendiente de David, un hijo de David, ¿correcto? Y rey en Jerusalén. El que fue descendiente de David y rey en Jerusalén fue Salomón, perdón, ya, ¿qué más? Bueno, de todas maneras, recordemos que yo les había dicho que el término hijo en la Biblia no necesariamente tiene que ser ese hijo biológico. Los maestros a los estudiantes les dicen hijos, los profetas a los estudiantes les dicen hijos y ellos le dicen a sus maestros papás o mamás, ¿correcto? Entonces, bueno, allí hay que lidiar con eso. Reitero, el nombre de Salomón no aparece a lo largo del libro de Eclesiastés, no. Pero como se dice, pues a ver, alguien diría, pero pues a ver, es que ni para qué necesitamos el nombre, que aparezca el nombre de Salomón, si ahí está, ningún hijo de David fue rey en Israel sino Salomón, ¿correcto? En fin, la verdad es que básicamente es como yo les he venido diciendo, cómo en la Biblia se le atribuyen lo que es lírico a David, lo que es profético a
a Elías lo que es legal a Moisés, ¿correcto? Y así sucesivamente. La Biblia acostumbra a trabajar con estas partes. Ahora, como Salomón es el prototipo del sabio en Israel, pues entonces todo se le va a atribuir lo que es sapiencial allí a Salomón. Recuerden que les dije que la literatura sapiencial en Israel para nosotros está contenida en el libro de Job, Proverbios y Eclesiastés, ¿correcto? Y obviamente entonces esa sabiduría, según lo que se habría planteado en Proverbios, está acompañada de riquezas, de una vida, buena vida, construcción de magníficos edificios, construcción de jardines, ¿correcto? Y sin duda eso podría, digamos, como equipararse a cosas que hizo Salomón allí. Mire lo que dice primero del 1, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Yo el maestro fui rey en Israel, en Jerusalén, y decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace bajo el cielo. Aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos, observé todo lo que se hace bajo el sol y concluí que nada tiene sentido, todo es como atrapar el viento. El mundo está torcido y ya no se endereza. Por más cuentas que se hagan, nunca se completa lo que falta. Así que un día estuve pensando, tengo mucha fama y soy muy sabio, más que todos los reyes que vivieron en Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Busqué la sabiduría. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento, porque entre más sabiduría, más frustración. Y a medida que uno más entiende, más dolor experimenta. Ojo con esto. Ojo con esto porque esto es muy importante. Yo les digo una cosa. Si usted quiere ser una persona feliz, no estudie, no aprenda, no se entere de lo que el mundo es y cómo funciona y de lo que se mueve en el mundo. Entre más usted sepa, entre más usted lea y más aprenda, más infeliz será. Y allí hay una pregunta que los estudiantes siempre le hacen a uno eh, en la universidad, en temas. Y precisamente esta mañana estaba escuchando un tema que hablé. Tengo ahí una serie de predicaciones en YouTube sobre la felicidad. Y usualmente varias veces me han hecho esa pregunta. ¿Usted es feliz, profe? ¿Usted es feliz? Y yo tengo que decirle, no soy feliz, ni seré feliz. No soy feliz porque, reitero, entre más usted se entere de cómo funciona el mundo, usted no va a ser feliz. Eso lo va a llevar a una frustración tremenda. Y aquí lo dice el predicador en esta última parte que leí. Porque entre más sabiduría hay más frustración. Y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. No puedo ser feliz con la corrupción que hay. No puedo ser feliz sabiendo que la economía neocapitalista lo que quiere es destruir esta creación tan maravillosa que dejó el Todopoderoso. No puedo ser feliz sabiendo que el carro que conduzco para lidiar con eso hay que echarle gasolina y la gasolina viene del petróleo y la saca del petróleo es una destrucción del planeta tremenda. Entonces cambiemos al carro eléctrico, peor. Peor porque para hacer esas bandas, esas baterías de litio con las que funcionan los carros eléctricos hay una explotación minera y una explotación humana tremenda en África. No puedo ser feliz cuando me entero de la corrupción. No puedo ser feliz cuando sé que hay 8.000 niños que morirán de hambre hoy. No puedo ser feliz sabiendo que en la misma iglesia donde nosotros deberíamos ser embajadores del reino somos unos corruptos. Entonces, no soy feliz, ¿ya? La versión que estoy leyendo, me pregunta Alexandra, es la palabra de Dios para todos. Es excelente, me gustan más las traducciones dinámicas. Yo les recomiendo más traducciones dinámicas que traducciones formales, porque son muy, muy buenas estas traducciones. Este libro de Eclesiastés, mejor dicho, lo deja uno aburrido, tremendamente aburrido. Eh, entonces, se dice que Salomón construye, es el autor por todo lo que se dice de él.
todo lo que tradicionalmente se atribuye aquí en estos versículos, pues se le atribuye a Salomón. Pero bueno, en fin. Entonces, pero la verdad es que creo que la autoría de Salomón, de este libro de Eclesiastés, es una ficción, ¿ya? Reitero, nunca se menciona en la obra y bueno, en fin. Pero aquí el asunto es que básicamente, ¿qué es lo que el ser humano desea? ¿Qué es lo que el ser humano desea? Vida, riqueza, poder, placer, sabiduría. Nada de eso te va a dar una satisfacción completa y duradera. Nada de eso. Esto es bastante fuerte, esta parte. Eh, para que el autor de Eclesiastés nos pueda contar lo que quiere contarnos, nos pueda enseñar lo que quiere enseñarnos, tuvo que inventar y desarrollar un estilo de discurso totalmente nuevo, porque él a veces hace uso de los proverbios convencionales que están en el libro de Proverbios como punto de partida, ¿correcto? A veces no solamente utiliza esos aforismos o esos proverbios, sino que a veces prefiere comentar una verdad generalmente aceptada. Por ejemplo, cuando habla de la creación del mundo en el 3:11, todo sucede a su tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Pero ahí el asunto es que el resultado siempre es una nueva composición literaria para poder también romper los esquemas que hasta ahora han venido trabajándose en Israel y que se tenían como ciertos. Lo que se había propuesto en Job, lo que se había propuesto en Proverbios, que eso era para mucha gente un requisito, una conclusión que punto, eso no había que quitarle ni que colocar. Me refiero, por ejemplo, a la teología de la retribución. Y el Eclesiastés va a decir, no, eso de retribución es una carreta, eso es puro cuento. Proverbios va a decir, vea, una persona que viva una vida sabia, una vida que haga las cosas bien, le va a ir bien, tiene que irle bien. Eclesiastes va a decir, eso es carreta. Yo he visto gente, de hecho, si usted quiere volverse odioso para la sociedad, vuélvase sabio. Y entre más sabio sea usted, más odioso le va a parecer a la gente, porque a la gente no le interesa la sabiduría. Esto es aquí una cosa fuertísima. Entonces, el Cogelet, reitero, tiene una tradición sapiencial y se reconoce como un libro sapiencial, correcto, pero esa tradición sapiencial se había expresado en aforismos. Un aforismo es básicamente un dicho que lo que pretende es constituirse en autoridad de la temática en la cual está hablando. Correcto, entonces le voy a dar unos aforismos de espiritualidad, le voy a dar unos aforismos de el reino de Dios. Entonces todo eso va haciendo que los aforismos se constituyan en un dicho o en un pensamiento que se constituye en una autoridad. Y así era el libro de Proverbios, ¿correcto? Pero reitero, el libro de Eclesiastés es tardío. Está escrito después de Proverbios para tratar de corregir cosas, según él, que se habían propuesto en Proverbios y que con la experiencia de la vida, él dice, eso no es así. Eclesiastés tiene su propio lugar en la historia de las ideas. El autor de Eclesiastés no se limita solamente a repetir lo que ya había escuchado y lo que le habían enseñado a él, sino que el autor de Eclesiastés dice un momentico, vamos a hacerle un análisis a todo eso que se viene aprendiendo todo el tiempo atrás. Y luego de que se le hace un análisis a eso, va a terminar diciendo, eso es carreta, eso no es así.
Obviamente no tiene un pensamiento totalmente original, pero reitero, Eclesiastés, el autor sí tiene su propio lugar en la historia de las ideas. Y les digo que no tiene un pensamiento del todo original porque ninguno somos del todo originales. Es decir, perdón, usted ni yo, ni nadie en el mundo somos del todo originales, sino que todos tomamos de otras personas, todos tenemos gente, pensadores a las cuales seguimos, si es que seguimos pensadores, otros siguen solamente a los reggaetoneros, pero todos seguimos, digamos, a X personas y de ellas aprendemos, ¿correcto? Por lo tanto, no podemos decir que somos originales, porque ya hemos tomado otras personas. El asunto es qué hago yo con lo que tomo de otras personas. Simplemente me limito a repetir lo que me dicen como loro, o puedo analizar eso desde una perspectiva crítica y decir, eso no es tan así. Le cuento una cosa, cuando usted se atreva a hacer eso, usted se va a constituir en enemigo de muchísimas situaciones, de muchísimas dinámicas y muchísimas personas. Estaba hablando precisamente con mi chiquitina, con mi hija ayer, que dialogamos de todos estos temas, y le estaba diciendo, es que ser cristiano es ir en contravía del mundo. Ser cristiano es estar en contravía absolutamente de todo, de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo científico, de lo comercial, de por Dios, uno no puede casarse con nada de eso. Porque uno lo que hace es ser cristiano, es simplemente despertar una perspectiva crítica de las circunstancias, y eso es lo que hace el cogele del predicador, ¿ya? Tanto es así que es muy factible o muy posible terminar siendo un pesimista, y muchas veces se ha dicho que el predicador, el cogele, es un pesimista, ¿correcto? Porque de todas maneras, como le comento, hay una cantidad de cosas que se nos han venido enseñando, pero finalmente se tiene que decir, no es por ese lado. Y obviamente había muchas obras también en Egipto, en la Mesopotamia, que ya habían propuesto, digamos, algunas cosas y habían dicho como que no es por ese lado, ¿ya? Pero tampoco el cogele del predicador, tampoco podemos decir que él tomó un préstamo de allá o un plagio, como muchas veces se ha dicho de la Biblia, que es un plagio de esas otras culturas más antiguas y más adelantadas que Israel. No es tanto un plagio. Toma algunos conceptos de allá, pero los contextualiza en lo que está pasando allí en Israel, ¿correcto? Entonces, en el libro de Eclesiastés van a confluir dos corrientes de pensamiento que han dejado huella hasta el momento. Por una parte está la tradición sapiencial judía, y por otra parte está la sabiduría internacional, de la cual Israel toma algunos conceptos, pero que los contextualiza de tal manera que, reitero, termina también teniendo su propia corriente sapiencial judía, ¿ya? Pero resulta que tiene esas dos confluencias. Sabiduría internacional por una parte, por la otra, la tradición sapiencial judía, pero resulta que el Eclesiastés, observando esas dos corrientes que hay allí, propone una ruptura conceptual y experiencial de esas corrientes y lleva a la gente a dudar, a hablar de las crisis que se han presentado en esa sabiduría internacional y en esa sabiduría de los judíos, ¿correcto? Entonces el Eclesiastés dice un momento, a ver, vamos a recapitular. A nosotros se nos ha dicho que ABC y enumera la tradición sapiencial internacional, y también se nos ha dicho que y enumera los conceptos de la tradición sapiencial de Israel, para terminar diciendo ninguno de los dos es correcto, o por lo menos no en su totalidad. Yo les vengo a traer otro concepto. Y eso es bastante fuerte allí. Las ideas del Eclesiastés, por ejemplo, sobre la lejanía de Dios,
las críticas a la teodicea, es decir, a la historia y a la teología propuesta por Dios, o por lo menos lo que se tiene hasta ese momento de Dios, básicamente son como un aporte fuertísimo para quebrar la fe de la gente, que ya creía que todas las dudas estaban respondidas, porque es que, perdón, lánceme la pregunta que sea, que yo ya la tengo resuelta. Y ahí sí es grave, porque cuando usted piensa que tiene todas las respuestas, vea, ahí usted está muriendo intelectualmente. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ver las cosas desde perspectivas diferentes. El ignorante no cambia de manera de pensar. El sabio sí. El que no sabe nada no cambia de manera de pensar, está firme, inamovible en lo que él considera que es así. Mientras que el que sabe cambia permanentemente, se renueva, ve las cosas desde perspectivas diferentes. Por otra parte, el que no sabe nada habla hasta por los codos. El que sabe al menos algo se queda callado porque dice, no sé nada. Y ese no sé nada no es una falsa pretensión, ay no, pues tan humilde el señor o la señora, todo lo que sabe y ahora dice que no sabe. No, realmente es que no sé, me siento ignorante. Y yo quiero invitarle, si hay un área del conocimiento que usted maneja digamos, de una manera adecuada y profunda, usted se va a dar cuenta que no sabe nada. Y usted va a decir, no, realmente es que no sé nada. ¿Quién es el que sabe o quién es el que cree que sabe? Reitero, es el que no sabe nada. Ese cree que sabe muchísimo. Y bueno, seguimos entonces lidiando aquí con este libro del Eclesiastés. Entonces, es muy probable que este personaje, o los que escriben el libro de Eclesiastés, hayan vivido y enseñado y escrito en el periodo helénico, donde la filosofía griega está en pleno auge, ¿correcto? Y entonces hay un impacto negativo de esa cultura en Israel y también es como muy parecido a lo que se propone en el libro de Macabeos, ¿ya? Entonces ahí está esa situación allí. Entonces, uh, las, todas esas ideas de la tradición sapiencial van a sucumbir ante la crítica mordaz del Eclesiastés. Ojo, una cosa es tener una mentalidad crítica, otra cosa es ser un criticón. Nosotros no podemos ser unos criticones, pero sí se nos exige tener una mentalidad crítica. El asunto es que para yo tener una mentalidad crítica tengo que conocer mucho aquello que estoy criticando. Porque la propuesta, la mentalidad crítica es decir, vea, no estoy o no voy de acuerdo con esto por A, B, C, D. No solamente es describirlo, sino analizarlo y después de analizarlo dar un juicio de valor importantísimo diciendo por qué está de acuerdo con ello y por qué no, ¿correcto? Y luego cuando dice no estoy de acuerdo con esto, entonces proponer algo diferente a lo que proponen ellos, pero mucho mejor. Eso es una mentalidad crítica. Y allí entonces es un poco complicado ese asunto. Pero entonces lo que el Eclesiastés está diciendo es, ojo, en el libro de Proverbios, en el libro de Job, hay unos presupuestos literarios sapienciales, pero no podemos tomarlos de manera acrítica. Hay que analizarlos. Esto que estoy diciendo, usted vaya y dígalo en una iglesia a ver cómo le va. Hay que analizar eso. Alguien diría, perdón, es que eso es Biblia. Hola, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo se atreve usted a refutar algo que dice la Biblia? Es que la gente en la iglesia no entiende que la Biblia es un libro de convergencia,
En la Biblia no solamente se nos muestra una perspectiva de las cosas, la Biblia es tan rica que nos muestra una, dos, tres, cuatro perspectivas que convergen todas en un solo texto. Porque el argumento de la Biblia es un argumento persuasivo o disuasivo. Persuadir significa cambiar, hacer que una persona cambie de argumentos con base cambia de manera de opinar o de pensar con base en argumentos. Eso es persuadir. Y la Biblia tiene eso. La Biblia no es un libro que usted le dice usted solamente crea y diga lo que le enseñamos acá y pare de contar. No. En la Biblia lo que pasa es que se toman ciertos versículos, ciertos capítulos, y esos se enseñan como si fuera la única palabra correcta y la única perspectiva y postura de la Biblia, cuando eso está muy lejos de ser así. Entonces el Eclesiastés va a decir, ojo, no podemos aceptar de manera acrítica los presupuestos sapienciales de Proverbios de Job. El valor, el éxito del esfuerzo en la búsqueda de la sabiduría tiene una posibilidad de conocimiento que asegura la existencia, que es un destino feliz y un desenlace fatal del justo y malvado respectivamente. La fe en un Dios retribuidor, todo eso es lo que se enseña en Proverbios y en Eclesiastés. Perdón, en Proverbios y en Job. Pero Eclesiastés va a decir, ojo, por ahí no es así. No es que porque usted se fue en busca de la sabiduría, usted va a tener asegurado el valor y el éxito de su esfuerzo. Perdón, no es porque usted haya adquirido cierto conocimiento, ese conocimiento le va a asegurar a usted la existencia. Discúlpeme, ¿a usted le han dicho que al justo le va bien y al malvado le va mal? El Eclesiastés le va a decir, yo le voy a demostrar que eso es falso. Perdón, a usted le han enseñado que hay un Dios retribuidor, actúa bien para que te vaya bien. Pues le voy a demostrar que eso no es así. Eso es falso, dice el Eclesiastés. Mire lo que dice en el 2:11. Después examiné todas las obras de mis manos y la fatiga que me costó realizarlas. Todo resultó vanidad. Fue como lograr atrapar el viento. Nada se saca de debajo del sol. Nada tiene sentido. Mire lo que dice en el 7:15. En mi corta vida he visto de todo. Gente buena que muere joven, gente mala que vive mucho tiempo. No hay que irse a los extremos de la honestidad y de la sabiduría. ¿Para qué intentar acabar con uno mismo? No hay que irse a los extremos de la maldad y de la insensatez. ¿Para qué morir antes de tiempo? Es mejor agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que toma en cuenta a Dios saldrá bien en todo esto. Mire, ojo que aquí hay una situación. El libro lo dice muy claramente, ojo, no seas demasiado justo. No seas demasiado justo porque eso te va a llevar a la destrucción. En un mundo en el que estamos bastante fuerte. Mire lo que dice en el 9:11. Dice, también fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Ahí está. Es bastante interesante. ¿Cuánta gente nosotros vemos en un país como Colombia en que al parecer vale más ser un tramposo, un corrupto y un astuto que ser una persona honesta y responsable? Porque al honesto y responsable le va mal y parece como que se le abrieran las puertas de par en par al corrupto, al astuto. Ya, mire lo que dice en el 8:17. También vi todas las cosas que hace Dios y vi que a los seres humanos no les es posible entender todo el trabajo que Dios hace en la tierra. Alguien lo puede intentar, pero no lo logrará. Aunque aparezca un sabio diciendo que él sí lo puede entender, no es cierto. Nadie puede entender todo eso. Aquí hay algo, me hace acordar de un asunto que le pasó
a San Agustín. San Agustín un día estaba caminando por la playa y se encuentra un niño que hizo un hueco más o menos grande en un día de playa y está con una vasija yendo hasta el mar y trayendo agua y echándola en ese hueco. ¿Listo? Y entonces le causó curiosidad a San Agustín y él le dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño lo miró y le dijo, es que abrí este hueco porque quiero echar todo el agua del mar acá. Y San Agustín lo miró y le dijo, mijo, es imposible. Eso no lo vas a lograr jamás, ni una pequeña milésima. Y el niño lo miró y le dijo, eso es lo que tú estás tratando de hacer con Dios, tratando de meter a Dios y su mentalidad infinita en tu mente pequeña y finita. Se dice que ese niño era un ángel que Dios había enviado porque San Agustín estaba teniendo unos problemas como los que los tenemos todos. El porqué de la injusticia. Dios no hace nada. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita la muerte de? ¿Por qué permite que una niña sea violada y matada? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tratamos de entender a Dios desde nuestras perspectivas. Salomón, el autor, ya haya sido Salomón o el que sea, de Eclesiastés va a decir, ni lo intente, mi hijo. Está lejos si quiere entender a Dios. En el 3:12 dice, aprendí que lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz y disfrutar mientras vive. Ser feliz y disfrutar mientras viva. Pues Dios quiere que todos coman, beban y disfruten de su trabajo. La vida es un don de Dios. Ahí está. Pero reitero, para ser feliz, tienes que decir, no voy a estudiar entonces. El autor del libro de Eclesiastés básicamente es una persona que vivió una vida intensamente, ¿correcto? Vivió como un libre pensador, que le cuento que no es nada fácil. Casi que vivir como un libre pensador en la actualidad es volverse enemigo de casi todo el mundo. Es impresionante. A usted en todo lado lo quieren meter en un molde intelectual. Y cuando usted piensa de manera diferente, usted se constituye enemigo de aquellos que tienen el poder. En la iglesia, en la política, en lo económico, en lo laboral, en toda parte. Tú no puedes ser un libre pensador sin echarte de enemigos a una cantidad de personas. Y eso es bastante grave. Pero el autor de El Eclesiastés fue un libre pensador. Y como libre pensador va a decir, perdón, esos conceptos de la sabiduría tradicional, esos presupuestos no me interesan, no creo en ellos, ¿ya? Entonces, se trata básicamente de una persona heterodoxa. ¿Qué es eso de heterodoxo? Básicamente es un desacuerdo o una disconformidad con los principios de una doctrina, de un sistema de pensamiento, de una norma, de una práctica tradicional que ha sido aceptada durante muchísimo tiempo por la mayoría, por las grandes masas, porque es que esa manera de pensar o de ser o de actuar es la más adecuada, lo que más nos corresponde en X ámbito. Y el heterodoxo viene a decir, un momento, no estoy de acuerdo con esos principios, no estoy de acuerdo con esas normas, pero reitero, en el momento en que usted diga que no está de acuerdo con ABC, usted se va a constituir enemigo de eso con lo cual no está de acuerdo. Así es de que se ha intentado proponer, digamos, como muchas cosmovisiones, muchas maneras de ver el mundo para también interpretar el libro del Eclesiastés. Algunos han dicho que el autor de Eclesiastés es un pesimista, otros han dicho que es un escéptico, otros han dicho no, el tipo es un aristócrata.
Otros han dicho, no, es que el autor del Eclesiastés era un filósofo que pertenecía a la escuela de la impotencia. Otros van a decir, no, es un tipo que es un predicador de la alegría. Sean felices. Traten de ser felices y punto, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Ya? Eso es como una manera de ver la vida. ¿Ya? ¿Realmente el Cogelet era un pesimista? Eso se discute hasta la actualidad. La verdad es que el autor del libro nos deja ver mucha amargura en cuanto a las posibilidades de la existencia. Nosotros como seres humanos solamente podemos controlar algo muy poco, ¿correcto? Pero la inmensa mayoría de cosas, va a decir el Cogelet, no las podemos controlar. Ni, ni lo sueño de que usted va a poder controlar las cosas, no. Otros van a decir que el autor del libro de Cogelet pertenecía a la escuela de los cínicos. Los cínicos eran una escuela de filosofía que consideraban que la única preocupación del ser humano debía ser la virtud, porque solamente a través de la virtud se alcanza la felicidad, ¿correcto? Eso, la escuela cínica fue una escuela fundada por un señor que se llamaba Antístenes, que fue discípulo de Sócrates, y hubo un filósofo que le llamaban Diógenes el perro, que fue uno de los principales exponentes de esa escuela cínica. Pero les decía yo que básicamente ellos hablaban de que la virtud debe ser la única preocupación del ser humano porque solamente así alcanza la felicidad. Ahora, ellos, ¿qué era? ¿Cómo hablaban de eso o qué era la virtud para ellos? Básicamente era el autocontrol de las pasiones y los deseos. Eso era la virtud más grande para los cínicos, ¿ya? Porque la independencia les hacía libres de los demás y de sí mismos. No necesitaban nada ni nadie para vivir. A este señor que les mencioné ahorita, Diógenes, cuenta la historia, le decían el perro porque vivía como un perro. Es decir, el señor no vivía en una cueva. Se dice, Sócrates decía que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Una vez Diógenes, reitero, estaba allí donde vivía y en la cueva donde vivía y vino Alejandro Magno porque había escuchado muchísimo de su filosofía y toda su sabiduría y vino a conocerlo. Y Alejandro Magno era el amo del mundo en ese momento y se le paró frente a Diógenes, él estaba ahí tirado en el piso y le dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar. Y Diógenes lo miró y le dijo, yo no necesito nada suyo. Hágase a un lado que me está tapando la luz del sol. Entonces, es básicamente eso. Entre más necesites tú para vivir, más pobre eres. Entre menos necesites para vivir, más rico eres. ¿Ya? Entonces, el predicador, el Cogelet, en su búsqueda del sentido de la realidad, de las actividades del hombre, llega a la conclusión que se repite en todo lado. En el 2.11 dice, pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. Ahí está. Mire lo que dice en el 26. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso, acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. Ojo, los que viven su vida acumulando riquezas. Eso es como atrapar el viento. En el 6.9 dice, es mejor ser feliz con lo que se tiene
que querer siempre tener más y más. Ese afán por tener cada vez más no tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. En otras versiones creo que dice acá, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por otro lado, el Eclesiastés, luego de experimentar y de vivir intensamente, tratando de buscar la felicidad, la realización y todos estos aspectos, entonces llega a esas conclusiones. Mire lo que dice también en el 1.9. ¿Qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. Ojo, no hay nada nuevo debajo del sol, dice el Eclesiastés. En el 3.15 dice, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. En el 5.10 dice, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. Por otro lado, el Eclesiastés también dice de que la muerte borra todas las huellas de las actividades humanas y la memoria de los que las llevaron a cabo. Mire lo que dice en el 1.11. La gente de hoy en día ni se acuerda de lo que sucedió hace mucho tiempo. En el futuro la gente no recordará lo que está sucediendo ahora. Y más tarde, la gente de otras épocas no sabrán lo que hicieron los que vivieron antes que ellos. Ahí está. No creamos nosotros que somos los más adelantados tecnológicamente. Es muy posible que muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos se hayan utilizado anteriormente, entre otras cosas. ¿Ya? El asunto es que no tenemos memoria de eso. Y más en este momento donde se está escribiendo, hay un problema serio, serio en la actualidad, nada más por el mero hecho de que nosotros escribimos. ¿Por dónde escribimos nosotros? Nosotros escribimos muchas cosas al día, pero las escribimos aquí, en estas pantallas, digitalmente. Por lo menos los que nos antecedieron escribían con la mano y escribían en metal, en piedra, en madera, en papel, en papiro, en pergamino, etcétera, etcétera. Por lo menos puede haber un vestigio. ¿De esto qué vestigio va a haber? Sí, si usted no tiene energía, si no tiene este aparato, si no tiene internet, ¿qué hacemos? Nos fregamos. No es que seamos los más avanzados tecnológicamente. Eso no es así. En el 2.3 dice, decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar en su corta vida. Entonces empecé a hacer grandes obras, construí palacios, planté viñedos, cultivé jardines, hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales, etcétera, etcétera. Pero termina diciendo, cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. Es fuerte este asunto acá. En el 9.3, mire lo que dice. Lo más triste de todo lo que sucede debajo del sol es que a todos les espera el mismo final. Así pues, la mente del ser humano está llena de maldad, vive sin usar la razón y al final de todo, la muerte. Ojo, aquí no estamos hablando porque alguien diría de esos muy espirituales, no, a todos no nos pasa lo mismo porque uno se salva y otro se condena. No, Eclesiastés no está hablando de eso acá. Eclesiastés está hablando de lo que nos pasa en este plan, en esta eh, corporeidad, ¿correcto? En esta dimensión. Aquí no está hablando de salvación ni de nada. Simplemente haga lo que haga. Haya disfrutado o no, haya tenido o no, lo que le espera, el único seguro que usted tiene es la muerte. Es lo que dice allí el texto. En el versículo 5, 9:5 dice, los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada. No tienen conciencia de nada y serán olvidados. Ojo, recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no se tenía idea
de una vida después de la muerte, ni mucho menos de un infierno o de un cielo, de una salvación o condenación. Por eso es que les decía esa parte. Así es de que aquí dice, mi hijo, lo único que nosotros los vivos sabemos es que nos vamos a morir. Los muertos ni siquiera saben nada de eso. Y en el 10 dice, cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos. Y en el 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Ahí está. Entonces, por eso el predicador dice, muchachos, a lo único que les puedo animar es que disfruten de la vida, con la convicción de que todo buen momento que se le sale al paso del ser humano tiene la categoría de don de Dios. Básicamente es eso, disfrute de la vida, que eso es un don de Dios. Mire lo que dice en el 2:24. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que se hace. También vi que esto viene de Dios. Mire lo que dice en el 3:12. Aprendí que lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz y disfrutar mientras viva. 5:17. Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. En el 8:15, mire lo que dice. Así que decidí que al fin de cuentas es mejor disfrutar la vida. Lo mejor que uno puede hacer es comer, beber y gozar de la vida. Eso por lo menos le hará a uno la vida más llevadera en vista del duro trabajo que Dios decidió que uno hiciera debajo del sol. En el 9, del 7 en adelante dice, así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz. Tranquilo, que Dios aprueba eso. Viste bien y luce bien. Disfruta la vida con la esposa que amas, todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Ahí está. Y está el capítulo 11, versículos 7 al 9. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Ah, entonces, fíjense que el Cogelet les dice, disfruten, coman, vivan, disfruten de cada momento, pero tengan en cuenta también que eso es vanidad y que de eso también Dios les va a pedir cuenta. Entonces, cuando de pronto nosotros que leemos el libro creemos que encontramos una consideración positiva, ¿cuál? Disfruten, coman, vivan, pásenla bien, pásenla rico. El predicador, el eclesiastés, va a decir, pero eso también es vanidad. No crean que si disfrutan, comen, viven, pasean, encontraron entonces la caja de Pandora. No, señores. Eso también es una amarga conclusión, ¿ya? Hay muchas cosas buenas que el hombre puede disfrutar, pero al final de todo, reitero, eso es vanidad. Eso lo dice en el 2:1. Entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida, pero eso tampoco resultó tener sentido. En otras Biblias, pero eso también es vanidad. Ay, no. El libro del que me había levantado la mano, Doris, por favor. Sí, pero no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos hoy. Bueno, ahí definitivamente las veces que he leído esta parte del libro de Eclesiastés,
y con lo que, o sea, con lo que allí habla el predicador, siempre digo que lo más importante es que nosotros podamos tener esa paz y ese gozo en el corazón, porque cuando tenemos eso, pues podemos disfrutar de todas las situaciones que se vengan a nuestra vida. Si estamos muy bien económicamente, pues disfrutamos esa parte, pero si no tenemos, también lo vamos a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque así como dice la Biblia que el gozo que Dios nos da es algo que el mundo no nos puede quitar. Entonces, así pasemos por todas las circunstancias. Cuando puedo tener esa paz desde mi interior, es algo que yo voy a reflejar en la parte externa y voy a poder disfrutar de todo eso. ¿Ya terminaste o se te cortó? No, ya terminé. Ah, ya. Sí, el asunto es que reitero lo que quiere decirnos el predicador. Básicamente lo que nos muestra es una cantidad de cosas. Vea, usted puede vivir una vida en la cual usted no se preocupa por nada. Usted dice, voy a ser feliz y listo. Usted es feliz con absolutamente todo e independientemente de todo. O puede pasársela trabajando, correcto, ser un adicto al trabajo. Ese trabajo, ese fruto de sus manos posiblemente le traiga una comodidad de vida, posiblemente no, no es seguro. Puede dedicarse a estudiar todo lo que quiera, todo, o sea, estudie toda su vida, sea un estudiante, ¿ya? Puede ser un bebedor, un borracho, correcto, y que no le importe nada, todo, ¿ya? Puede hacerlo. Escoja cuál clase de vida quiere llevar, pero tenga en cuenta que la finalidad o la conclusión de cualquiera que sea esas clases de vida que usted va a tomar, todo es vanidad. Todo es como tratar de agarrar el viento. No va a funcionar. Si cree que la vida que va a llevar, esa vida, va a encontrar la felicidad, no lo va a lograr. Y, por ejemplo, dice el predicador, si usted quiere vivir una vida feliz, que nada lo perturbe, que nada lo dañe, etcétera, etcétera, ojo, no puede enterarse de cómo funciona el mundo. Porque si usted empieza a enterarse de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las circunstancias, no va a poder ser feliz. Entonces, quédese más bien en su ignorancia. Por otro lado, entienda que si usted se va a dedicar a estudiar, a analizar no solamente cómo funciona el mundo, sino cómo funciona la física, la química, eso va a ser una agonía fuerte para usted porque usted va a cansarse estudiando, porque el estudio cansa. Claro que el estudio cansa. Yo me la paso estudiando y es fuerte, el agotamiento es fuerte. Y aparte de eso, uno termina diciendo, ¿y para qué estudio tanto? ¿Quién quiere escucharme? ¿Quién quiere escuchar mi discurso? Las iglesias. Para las iglesias uno es un hereje. Para uno está mal, para ellos uno está equivocado. Lo correcto es lo que están haciendo ellos. Y así sucesivamente. Entonces, el predicador lo que hace es mostrarle una cantidad de estilos de vida, diciendo, sea cual sea el estilo de vida que escoja, mi hijo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Doris dice básicamente lo que nos muestra es que todo lo que nos habían enseñado hasta el día de hoy es falso. Lo que nos muestra es que, ojo, eran pensamientos que se habían mostrado. Doris, comentando lo que escribiste allí, que básicamente lo que quiere mostrarnos es que todo lo que nos habían enseñado es falso. Es un pensamiento que nos habían mostrado, correcto, y que nos lo habían mostrado como absoluto, pero que no se puede tomar como algo absoluto. Porque es muy posible, por ejemplo,
que, como dice el Proverbios, viva una vida sabia para que le vaya bien en la tierra. Y a muchas personas les ha funcionado. Pero perdón, hay otros que han vivido una vida sabia y no les funcionó. Esa sabiduría los llevó a la muerte. Los mataron por atreverse a hablar. Entonces, dice allí el predicador, realmente eso no fue como tan así. Nos habían enseñado que nos habían enseñado que si usted hace la voluntad de Dios y si practica la ley de Dios, mi hijo tiene su futuro asegurado. El predicador va a decir, no es así. Job también nos va a decir, no es así. No es así porque, mire, he vivido una vida de santidad, de rectitud, de justicia, etcétera, etcétera, y mire cómo me va. Entonces, eso es bastante fuerte, esa parte. Es decir, que no todo pensamiento ni todas las posturas son la verdad absoluta. Todas tienen sus excepciones. Eh, Dices, pero ¿quién verdaderamente puede decir cómo era la vida del predicador? Pero el que estudió es como el profeta, el que está satisfecho sin eso. El que estudia es como el profeta que está satisfecho sin eso. Es lo que querrás decir. Eh, mm, por eso, la vida del predicador, él llevó una vida tratando de buscar sentido de alguna manera. Probó primero esto, probó a esto de acá, esto. Me voy a lanzar en tener posesiones. Eso sí me va a llevar a mí a la felicidad completa. Lo logró y nada. Se dio cuenta que las posesiones no le daban la alegría completa. Dijo, me voy a dedicar a estudiar. Voy a dedicar porque el conocimiento sí me va a llevar a la felicidad completa. Y estudió, se preparó, se capacitó y dijo, esto sí es mucha vanidad. Dijo, después de todo eso que va, yo me voy a poner a disfrutar de la vida, olvídese. Me la voy a pasar de rumba en rumba, de parranda en parranda, vivir, comer, tomar, etcétera. Ya, todo lo demás me va a importar nada. Ahí sí debe estar la alegría. Y va a decir después, no, no la encontró. No, yo creo que no, no era verdaderamente feliz. Ahora, el asunto es que eh, eh, aquí tenemos que hablar es qué es la felicidad para cada uno. Porque lo que para mí es felicidad, para otro no lo es. ¿Cómo se siente usted realizado como ser humano? Lo que hace que para una persona se sienta realizado, fíjese, para una persona sentirse realizado es poder ir al centro comercial y comprarse esto de esta marca, etcétera, etcétera. Fui, luego me subí a mi carro, que es X marca, correcto, y eso me hace feliz. Otros ven la felicidad en estar con su familia, aquí viendo una película, ¿correcto? Una tarde de series en Netflix y para esas personas eso es la felicidad. Para otros la felicidad es devorarse un libro, leerlo y aprender y decir, impresionante este tipo lo que propone. Y para ellos será la felicidad. Para todos la felicidad será algo diferente. Pero aún así, lo que los lleve a la felicidad, más temprano que tarde nos vamos a dar cuenta que definitivamente esa felicidad, que eso que nosotros decimos que nos lleva a la felicidad, no nos proporciona una felicidad completa ni duradera, sino que pronto se va a acabar. ¿Ya? El asunto es que aquí dices, era verdaderamente feliz, sus vacíos estaban llenos de la voluntad de Dios. Yo les voy a decir una cosa, muchachas. Si ustedes piensan que el hacer la voluntad de Dios las va a llevar a la felicidad, tengo que decirles que no es así. No es así. Nosotros tenemos la esperanza de una salvación, una relación con el Todopoderoso, del cumplimiento del objetivo
o del propósito para el cual Dios nos mandó a esta tierra. Pero ese propósito, por lo general, se cumple es en medio de la tribulación, de la angustia, de la necesidad. Ojo con eso. Sí, no nos lleva a la felicidad, pero nos da paz en medio de las circunstancias, pero es una paz, lo que llaman la Biblia Shalom. Pero si nosotros vamos a creer en una paz que, que usualmente la gente propone la paz como ausencia de conflicto, no es. El propósito de Dios en nuestra vida nos lleva a una paz Shalom, que no es la ausencia de conflicto. Es entender que en medio de todo eso es como esa esperanza que me embarga a mí, ¿correcto? Pero yo le recomendaría, léanse el himno cristológico. El himno cristológico es Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Dios, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Correcto, tomó forma de hombre, siendo hombre, tomó forma de siervo, etcétera, siervo, humillándose hasta lo sumo, etcétera, etcétera. Eh, Al parecer, todo o el propósito de Dios en nuestra vida se alcanza con base en el esfuerzo, en el mucho trabajo, en la humillación. Se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Dios sea doblada toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es decir, se tiene la esperanza que después se gozará y se disfrutará. Pero mientras se está haciendo ese propósito, mientras se está llevando a cabo ese propósito, vas a sufrir y vas a sufrir mucho. La paz es la tranquilidad de estar en el propósito de Dios. Pero en ese propósito de Dios va a haber muchísimas aflicciones, circunstancias, porque eso es la vida. Esa es la vida. Este libro de Eclesiastés lo deja uno como medio aburrido, sobre todo cuando se equipara a las enseñanzas que se dan en la iglesia en la actualidad, en las cuales tú eres hijo del Rey de Reyes y tú tienes que vivir a cuerpo del Rey, a cuerpo del Rey. Entonces, tranquilo porque Dios te va a llenar, te va a dar casa, carro y beca. No te preocupes porque Dios te va a dar. Y como bien dices acá, sí, seguir a Dios es librar cada día una batalla. Es decir, si nosotros eh, no estamos en batalla, es porque quizás estamos en una pausa espiritual y en peligro de muerte. Entonces, ahí está, claro. Aquí dices que definitivamente todo depende de la manera como cada persona asuma y viva las situaciones. Reitero, si se decide vivir de tal manera que a mí no me va a preocupar nada, podemos vivir así. Pero que esa sea la gran panacea para nuestra vida, no. Bueno, permíteme hablar de la división del libro. El capítulo 1, versículo 1 al 3, está la tesis del libro. ¿Cuál es? Todo es vanidad. Escoja la clase de vida que usted quiere llevar. Va a pasar momentos buenos, momentos difíciles, va a tener fracasos, va a tener éxitos, pero el predicador se adelanta, eso se llama prolepsis, se adelanta y te da el resumen de todo lo que él ha vivido. Todo es vanidad. Como dice esta versión que estoy leyendo acá, es como tratar de atrapar el viento. Y esa tesis la analiza el capítulo 1 al capítulo 2 y 2. Hace un primer análisis del tema, del capítulo 3 al 5, un segundo análisis del tema y del
5:13 al 8:9, un tercer análisis del tema. Del 8 al 12, un cuarto análisis del tema y la conclusión está en el capítulo 12 del 9 al 14. Esa es como eh, como lo que propone este libro de el Eclesiastés. Entonces, en Eclesiastés se nos dice, perdón, somos incapaces de obtener la sabiduría. Otro aspecto que se propone ahí en el libro es el rechazo social del sabio. Permítanme, le menciono varios y luego los hablamos de él. Inoexistencia de la novedad. No hay nada nuevo. Inutilidad del esfuerzo humano. Todo lo que tú hagas, por más que logres cosas, finalmente eso es vanidad. El fracaso de la muerte, la imposibilidad de conocer a Dios totalmente, el disfrute de los placeres, la injusticia y la intemperancia. En cuanto a la incapacidad para conocer la sabiduría, Eclesiastés propone ir un poco más allá de Proverbios y de Job, porque, reitero, Proverbios propone a la gente que lo lee el modo de adquirir un conocimiento que asegura su existencia, ¿ya? En todas sus facetas, la prosperidad, la felicidad, la larga vida, un nombre perpetuo, y todo eso con el temor del Señor como hilo conductor. Así es de que Proverbios lo que hace es como seguir una concepción rígida de la doctrina de la retribución. Actúe bien y le va bien, ¿ya? Y también el que actúa mal le va a ir mal, ¿ya? Entonces, eso es lo que está proponiéndose allí. Éxito para el sabio y justo y fracaso para el necio y el malvado. En Job, lo que se había propuesto es que hay una víctima de una divinidad que no tiene misericordia y que es capaz de soportar la agonía porque espera recuperar su antigua amistad con Dios. Eh, pero en todo lo que vive Job hay un total silencio de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que Job o mantiene vivo a Job? Es la confianza absoluta en Dios, ¿correcto? Y en que Dios lo va a levantar. Pero tiene que vivir una cantidad de cosas de las cuales no es librado. Mientras que el libro de Eclesiastés no confía ni en el conocimiento, no confía en o no cree en Dios de la manera en que lo creen Job y Proverbios. Porque el Eclesiastés dice, perdón, nosotros los seres humanos no podemos rastrear la presencia de Dios, sus dones en el mundo, su manera de actuar en el mundo, ¿ya? Entonces, Eclesiastés va a decir, y así aborrecí la vida, pues encontré malo todo lo que se hace debajo del sol, en el 2:17 de Eclesiastés. Obviamente eso no lo van a decir Proverbios, ni lo va a decir Job, ¿ya? Así es de que el libro de Eclesiastés no deja piedra sobre piedra en su incansable búsqueda del sentido de la vida del hombre y de sus actividades. Y finalmente dice, todo es vanidad y casa del viento. Me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Una triste tarea ha dado Dios a los hombres para que se atareen con ella. Y eso es vanidad, dice él. Entonces, desde esa perspectiva, la visión del Eclesiastés es pesimista y negativa respecto de la sabiduría, ¿correcto? Le va a pasar lo mismo al sabio y al necio. No hay ninguna ventaja del sabio sobre el necio para nada. ¿Ya? Entonces, mientras que la sabiduría convencional dice, no, perdón, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tranquilos, no se preocupen. El Cogelet no cree en esa parte. Entonces, él dice, sí, es cierto que todo tiene su tiempo, pero no es menos cierto que también juega un papel importante
la ocasión y la suerte. Mire lo que dice en el 9:11. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana las batallas. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre y el más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Ay, ay, ay. Bastante fuerte esta parte, ¿no? Entonces la sabiduría, la verdad que se muestra en el libro de Eclesiastés como algo que es incapaz de ayudar a controlar el futuro. No, no. ¿Quién le dice al hombre qué va a pasar debajo del sol en el 6:12? El hombre está expuesto a muchos males porque no sabe lo que le va a suceder y nadie le informa de lo que va a pasar. Eso es en el 8 del 6 al 7. Entonces ahí está. Ah, y es bastante fuerte lo que dice, en lo que acaba de leer allí. No depende del que corre, ni de la agilidad, ni el mejor ejército gana la batalla. No, eso no depende nada de eso. Ahora, otra parte que propone el Eclesiastés es, como les decía, el rechazo social del sabio. Oiga, si una persona dice, no, yo me voy a poner a dedicar, me voy a dedicar a estudiar porque yo quiero ser una persona de esas que tan pronto abra la boca para hablar de algo, todo el mundo dice, wow, este tipo cómo sabe, yo quiero ser como él, este tipo es un brillante. Si usted cree que se va a poner a estudiar porque lo van a apreciar, lo van a admirar y le van a decir, venga que queremos escucharlo, bájese de esa nube, sobre todo en esta época en la historia donde lo que se celebra, donde lo que se premia y se paga es la estupidez. Entre más estúpido, más adecuado es el asunto en la actualidad. Entonces, ¿de qué sirve el consejo ofertado socialmente por el sabio que propone consejos de seguridad, de bienestar, en cuanto a cómo se debe llevar adelante el poder político? ¿Para qué? Si a la gente un sabio le parece lo más odioso que hay. Los sabios son rechazados socialmente. A este es muy mamón. A este, mire eso tan enredado que habla. A este siempre con sus conceptos. No váyase de allá, de acá, qué pereza. Aquí no lo queremos. ¿Ya? Y eso que se escuchan mejor las palabras tranquilas de un sabio que los gritos de un capitán de necios. Dicen en el 9 del 13 al 18. Pero a veces el ignorante ocupa puestos altos, dice el 16. Le dan cargos importantes a los ignorantes, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. Aquí en Colombia estamos teniendo ahorita un presidente que medio sabe hablar. Por lo menos usted le pregunta y conoce algo de historia. El presidente que teníamos antes daba vergüenza cuando hablaba, porque salía con unas estupideces tremendas. Y eso ha sido como lo normal en los pueblos. Mire que en Argentina acabaron de nombrar a este señor Milei. Oiga, uno escucha hablar a ese tipo y a uno le da pena ajena con las cosas que propone. Y sin embargo está ya de presidente. Hay un menosprecio social de la sensatez tremendo. Eclesiastés, como les comento, también nos dice que no hay nada nuevo en el mundo. En el cosmos, un elemento de imperturbable repetición que imposibilita al hombre sacar en limpio algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ya? Los seres humanos participamos de un ejercicio tan vacío de sentido como el movimiento del cosmos. Todo se repite y se repite y se repite. Sale el sol en la mañana por el oriente y en la tarde se esconde por el occidente. Y al día siguiente hace exactamente el mismo recorrido y son años y miles de años que están lo mismo. Los ríos caminan y caminan sin cesar. Las generaciones van y vienen sin que ninguna de ellas se acuerde de la siguiente. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿a qué esforzarse por buscar? El autor del libro de Eclesiastés nos dice, vea,
Si ustedes quieren ir a buscar, vayan, pero yo ya fui, ya vine. ¿Y cuál es mi conclusión? Vanidad de vanidades, toda es vanidad. Él dice, yo no lo escuché de nadie, yo lo viví, yo me lancé a la búsqueda de la experiencia de eso que me habían dicho, que había escuchado que era espectacular, y me doy cuenta que no. Después de experimentarlo, no leerlo, no escucharlo, experimentarlo, me doy cuenta que no es así. Y el Eclesiastés también nos cuenta algo de la inutilidad del esfuerzo humano. Y es que en base a la experiencia es capaz de concluir con frialdad el autor de Eclesiastés que todo el trabajo, que la fatiga desarrollados por el ser humano a lo largo de su vida, ¿cuál es la resultante de todo eso al final? Un cero. No hay nada. Un tremendo desengaño. Y pare de contar, mire lo que dice en el 2:11. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. Entonces, ¿para qué te afanas por conseguir bienes, fortuna en este mundo si ni siquiera vas a poder disfrutar de ellos? Más aún, vas a tener que dejárselos a alguien que no los ha trabajado y que muy seguramente los va a desperdiciar porque no le han costado nada. Eso es lo que dice en el 2:21. Porque uno trabaja con sabiduría, entendimiento y dedicación para finalmente dejárselo al que no trabajó para conseguirlo. Eso está muy mal. Eso no tiene sentido. Y peor aún, con el agravante de que esa persona ni siquiera los aproveche, que es muy posible que se aproveche de eso un necio. Mire lo que dice en el 2:19. Y pensé, ¿quién sabe si ese va a ser un sabio o un tonto? Y será dueño de todo lo que yo conseguí con tanto trabajo y sabiduría. Eso tampoco tiene sentido. Fuerte. Ahora, por otro lado, también dice que la rivalidad entre colegas obliga a veces al hombre a tirar la toalla y considerar pura vanidad esforzarse para desarrollar actividades. Eso también es bastante fuerte. En el 4:4 dice, vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Ahí está. Entonces, el predicador dice que el empeño laboral del hombre puede resumirse en lo que había un proverbio tradicional que decía que el necio cruza los brazos y se va consumiendo. A lo que el autor del Eclesiastés dice, más vale un puñado con tranquilidad que dos con esfuerzo. Fíjese. Otro aspecto que propone el Cogelet es que toda la obra de Eclesiastés está impregnada del amargo sentimiento de que la muerte destruye las eventuales conquistas del hombre, que la muerte hace inútil lo que el ser humano ha logrado. ¿Qué valor tiene la sabiduría si la muerte iguala al sabio y al necio? Dice en el 2:16. Una misma suerte toca a todos, al inocente, al culpable, al puro, al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece, al justo y al pecador. La mente del hombre está llena de desatinos. Mientras viven, piensan locuras y después se mueren. Ojo, recuerden que les estoy diciendo que en el Antiguo Testamento no había una vida después de la muerte, no había infierno, cielo, no había salvación, condenación. ¿Ya? Así es de que por eso el Eclesiastés dice eso, la muerte equipara a hombres y animales, convirtiendo en pura vanidad tanto el ser humano como a sus esfuerzos. Mire lo que dice en el 3:19, una es la suerte de los hombres y animales. Muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento y el hombre no supera a los animales. Todos son efímeros. Ahí está. Dice, si un hombre no puede saciarse de sus bienes por muchos que sean sus días, yo afirmo, mejor es un aborto
que llega a ser un soplo y se marcha a oscuras. Fuerte esa parte. Fuerte. En el capítulo 6, 3 y 4 dice, puede que haya quien viva 100 años y tenga 100 hijos, pero si no es feliz y nadie se va a acordar de él cuando muera, yo creo que le fue mucho mejor al que murió al nacer que a ese. En verdad, no tiene sentido que un bebé nazca muerto. Lo entierran rápidamente sin darle un nombre. Ese bebé nunca vio el sol ni conoció nada, pero encuentra más descanso que el hombre que nunca disfrutó de lo que Dios le dio. Y por otro lado, el Eclesiastés nos dice, ojo, no es posible conocer a Dios. A pesar de saber que Dios es invisible por naturaleza, de que su ser se define desde el misterio, pues no. Resulta que por más definiciones que nosotros hagamos y afirmaciones de la divinidad, eh, perdón, a Dios lo cobija un gran misterio y no lo puedes conocer. Así como el espermatozoide del ser humano entra en el vientre de la mujer y se desarrolla un bebé, luego nace, ¿correcto? Así es el obrar de Dios entre nosotros. No sabemos cómo es que obra. Dice en el 11:5, si no eres capaz de entender cómo un aliento entra en los miembros de un seno preñado, tampoco entenderás las obras de Dios que lo hace todo. Entonces, según el Eclesiastés, el ser humano no tiene la menor seguridad sobre la disposición de Dios hacia su criatura. En el 9:1 dice, aunque los justos y los sabios y los sabios con sus obras están en manos de Dios, el hombre no sabe si Dios lo ama o lo aborrece. Así es de que el libro, eso de que lo odia o lo aborrece, básicamente es como cuando él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es básicamente como ese. Era mucho mejor Esaú, pero Dios escogió a Jacob. Entonces hay un fracaso fuerte del ser humano en cuanto a tratar de entender a Dios. No es así. Reitero, termina diciendo, disfrute de los placeres, ¿correcto? El único bien que le queda al hombre en este mundo desordenado es comer y beber, mientras que las fuerzas se lo permiten, ¿ya? ¿De qué le sirve al hombre tener tantas riquezas si esas riquezas no le permiten ni siquiera dormir? O que en plena vitalidad una situación de la vida acabe con la prosperidad del ser humano. Eso también es un mal, dice, eso también es vanidad. La conclusión de él es que lo bueno y lo que vale es comer y disfrutar de la vida. Así es, ¿ya? Entonces, por más fuerte que sea la vida, por todo lo que se vive en ella, se convierte en algo mucho más inútil si se vive lejos de Dios. Por el contrario, la vida con todos sus momentos difíciles adquiere sentido cuando se vive bajo el temor de Dios. Eso es lo que está planteando el libro de Eclesiastés. Ahí les dejo. Quisiera decirles algo diferente. Quisiera decirles algo más agradable. Pero lo único que puedo decirles desde el libro de Eclesiastés es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Escoja la vida que quieres llevar. Escoja qué quiere hacer en su vida y con su vida. Finalmente, eso es vanidad de vanidades. Preguntas, aportes, comentarios. Tremendo. Muy tremendo. Y empezando año, terrible. Pero preguntándome al inicio de la clase, cuando tú hablabas de que es como ir en contra de la corriente, ¿no? Por algo también la escritura dice que hay que escudriñar, porque cuando uno escudriña, realmente es que hay cosas que te van a ir en contra del sistema, de cuántas cosas, ¿no? Porque si te quedas en lo superficial, pues no vas a, nada te va a inquietar. Claro. Y tampoco es lo correcto. Mm, Tampoco claro, o sea, cuidado. Tenemos que entender que Eclesiastés está cumpliendo a su momento histórico e ideológico, ¿correcto? Obviamente para nosotros tomamos lo que nos corresponde
Pero aquí hay una deficiencia fuerte en el libro de Eclesiastés, pero reitero, deficiencia en el sentido de que ellos no sabían, como les comento, que hay una vida después de la muerte, que hay un cielo, que hay un infierno, que si hay un sistema de recompensas y castigos, etcétera, etcétera. Y por eso plantea todo eso, después de la muerte. Reitero, por eso el Eclesiastés solamente se limita a esta vida y hasta el momento de la muerte y ya. Pero nosotros tenemos otras ideas que van mucho más allá, que en el momento de Eclesiastés no existían, ¿ya? Claro, Entonces allí hay que pero, tener en cuenta esa parte. claro, pero hay cosas, bueno, no son todas, pero hay cositas que uno se ha preguntado, ¿no? Como Sí, sí, las cosas que le sí, pasan a los justos, hay cositas que uno dice, ¿verdad? Me lo he preguntado. es correcto. Entonces, por eso es como les comento, o sea, hay que tomar lo que se puede tomar. Reitero que aquí tenemos que adicionarle al Eclesiastés la vida después de la muerte y lo que va a pasar en esa vida después de la muerte, ¿correcto? Que no lo tiene en cuenta Eclesiastés porque hasta ese momento creían que con la muerte moría todo. Pero obviamente mucho de lo que propone Eclesiastés allí, la inmensa mayoría, son lecciones filosóficas que nosotros debemos tomar para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, allí estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien. Somos Mujer Sí, Internacional. Un abrazo.